vamos a tener una participación en conjunto porque eso es lo que habíamos programado, ¿verdad? Para todos. Lo primero que quiero que evalúen es que hacia aquí atrás, que está el mar de Galilea, hay una formación natural, como una pequeña subida de montaña, que es casi como ustedes están sentados. Fíjese, los que han leído y han estudiado este asunto, ¿verdad? Historia de Grecia, historia romana, y han hecho viajes, y han visto los teatros romanos, los teatros griegos, no tienen micrófonos. Y reúnen o agrupan 3.000, 5.000, hasta 10.000 personas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Las construcciones se hacen estudiando el viento, para que la construcción sea a favor de la acústica. Si el viento viene usualmente de los cuerpos de agua hacia la montaña, entonces la persona se va a hablar aquí, el público al frente, el viento cruza, crea la acústica y se escucha. Eso elimina todas estas teorías de que las piedras en el piso recogían el sonido y todo el mundo escuchaba. Elimina también la posible teoría de que la gente de abajo escuchó y le fue contando a los de arriba, porque eso nunca, si yo le digo algo aquí a alguien, que se lo cuente a este, para que se lo cuente a otro, lo que va a llegar allá abajo es otra cosa. No hay forma alguna, y entre nosotros menos. Así que Jesucristo aprovecha la formación natural para reunir 5.000 hombres. Quiere decir que el público presente puede llegar a más de 20.000 personas, porque en esta época solamente se cuentan los hombres. Así que si le suma una mujer a cada hombre, una esposa a cada hombre, ya tenemos 10.000. 3 muchachitos por pareja, son 15.000 más, ya tenemos 25.000 personas suaves. Pero interesante que Jesús no sube al tope de la montaña a hablar para hablar de arriba hacia abajo, porque entonces habla en contra de la acústica y la gente no lo va a escuchar. Así que hay una media meseta, la gente se sienta en la parte de arriba, Jesús en la media meseta, por eso dice que subió al monte, subió a la media meseta, y a espaldas de Jesús, aquí atrás, debieron haber estado los enfermos, porque los enfermos no se sientan con los sanos. Y esa posiblemente es la mejor forma de explicar que después de hablar las bienaventuranzas, se vira, baja y dice en algún texto que empezó a sanar los enfermos. Así que los enfermos no se quedaron sin escuchar, pero estaban en el elemento, ¿verdad?, de la distancia por el asunto de la ley y los conceptos que tienen que ver con purificación. Sigue bajando y abajo, teniendo toda la multitud ya arriba, enfermos en la primera parte del monte, el medio monte y los sanos. Entonces se multiplican los panes y los peces y se reparten de abajo hacia arriba. Se van pasando hacia atrás las canastas. Por eso es que allá abajo es que se celebra la multiplicación de los panes y los peces, porque hay una pequeña estructura del tiempo bizantino con unos mosaicos haciendo alusión a la canasta, que tiene 5 panes y 2 peces. A eso le han sacado millaje, que 5 panes son los 5 libros del Pentateuco, que los 2 peces son el Nuevo Testamento, que 5 y 2 suman 7, y por ahí para allá. Y la realidad es que yo no sé cuál de todas las interpretaciones es la correcta, pero todas son fantásticas. Ahora bien, el mensaje del Sermón de la Montaña va corriendo en el texto bíblico más amplio, en la versión de Mateo,
desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versos 24 y 25. Específicamente hasta la parábola de los dos edificadores. Porque él dice, y el que oye estas palabras y las hace. Eso se llama una frase de transición, porque conecta algo que se dijo o algo que pasó con algo que él va a traer. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que se dijo? Y ahí usted escucha todo el sermón de la montaña, que ciertamente empieza con las bienaventuranzas, pero después de las bienaventuranzas cambia a filosofía de vida. Así que tenemos un mensaje doble. Uno, un llamado. Las bienaventuranzas son un llamado. ¿Por qué un llamado? ¿Por qué un llamado? Un llamado porque Jesús sube al monte. ¿Cuánta gente en la Biblia ha subido los montes? Todas las personas que han tenido revelaciones grandes de Dios han subido las montañas. Pero la primera vez que el pueblo de Israel recibe una revelación, hay un hombre llamado Moisés que sube a una montaña y recibe la ley y se la trae al pueblo para que pueda vivir en armonía con Dios. Jesús sube al monte de las bienaventuranzas y trae otra revelación para que la gente pueda vivir en armonía con Dios y entre ellos. Y el llamado entonces en las bienaventuranzas es a los que sufren, a los que tienen necesidad de justicia, a los misericordiosos, a los que lloran. Eso no es todo el mundo. Eso es gente que vive en una estructura religiosa de opresión. ¿Y por qué en la Galilea? Porque los galileos son discriminados por la gente que vive en el sur. En el texto bíblico, cuando Juan escribe sobre Nicodemo, tratando de hacer una defensa sobre Jesús, le responden, ¿eres tú nuevo? ¿De a cuándo acá los galileos conocen la ley? 1, 2. Cuando Pedro niega a Jesús, hay una sirvienta que le dice, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Yo llevo muchos años predicando y créame que si yo pudiera recoger cintas y videos y cosas que yo he dicho porque las creía de una forma y después aprendí que eran de otra, estuviera la casa llena de tereques de eso. Porque yo decía, habla como ellos, dice Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Es el lenguaje de la iglesia, pero eso no se refiere a ese problema. Es que los galileos tienen una condición congénita de pronunciación. Las lenguas semíticas, el árabe, el arameo y el hebreo, tienen lo que se llaman consonantes guturales. Son las que se usan con la garganta. El mejor ejemplo es la palabra Betlehem. 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 Esa H gutural, que es una J, ¿verdad?, en la garganta, al mundo galileo se le hacía difícil pronunciarlas. Si usted no pronuncia esa consonante, habla otra palabra. Y hay un Talmud donde hay una historia entre un árabe y un galileo, que el galileo va a comprar lana y empieza a hablar con el árabe, y como ve que no puede pronunciar, el árabe le trae otra cosa, empiezan a discutir. Y entonces el árabe le dice, ¿tú eres galileo? Sí, aprendí a hablar. Entonces cuando Pedro niega a Jesús, lo reconocen. Tú eres de ellos. Así que tenemos ya gente que supuestamente no conocen la ley, gente que tienen problemas para hablar el arameo, y una zona históricamente identificada con gente subversiva, con gente rebelde. Aquí cerca de la historia de Jesús está Juan el Bautista, que termina decapitado por parársele de frente al tetrarca de la zona, Herodes Antipas, y denunciar que le ha quitado la esposa a su hermano
Bueno, no se la quitó, ella vino voluntariamente. El chisme es real. Entonces lo denuncia porque tiene una situación de adulterio y como un individuo dirigiendo una parte de la nación está en pecado. Y es un acto, ¿verdad?, bravo, pero le costó la cabeza. Entonces esa es la zona. Cuando usted tiene gente así, la gente se empieza a separar del resto de la nacionalidad. Eso trae como consecuencia que mucha gente de la Galilea no quisiera ir a Jerusalén. También hay que añadirle a eso la cantidad de comentarios y de señalamientos de que el templo estaba altamente corrupto, que se estaban vendiendo todo lo que podían, que se vendían los cambios de moneda, los famosos cambistas. Usted llegaba con un dracma griego, pero el templo solamente aceptaba shekels. Y entonces le decían, ¿quién nos acepta esa ofrenda? ¿Y qué hago? Vaya a aquella mesa y cambie, money exchange, cambie euros por dólares. Pero ese cambio también tiene un costo. El costo era para la ganga. Usted baja con una oveja de Galilea, son 6 días a pie a Jerusalén para hacer un sacrificio, la lava, la pone en buenas condiciones como dice la ley, la lleva, la inspecciona ¿a quién? Un sacerdote. Y dice, esa oveja no sirve. Dice, ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy para Galilea. Ven, tú ves aquella mesa aquí, ese es otro primo mío. Ve allí, cámbiala, y ahí surge la figura del trading. Da ese en trading y te damos otra oveja y tú pagas la diferencia. Esa oveja posiblemente se vende 2 días después. Ahí mismo. Ahí mismo. Pues ahí mismo, porque ese individuo hace sacrificio y se va. Entonces todo es un proyecto crítico. Los esenios se fueron de Jerusalén en el año cerca del año 20 y tanto antes de Cristo, porque no aguantaron la corrupción de Jerusalén y se fueron para el Mar Muerto, hacia donde vamos a llegar la noche de hoy. Y le daban la espalda a Jerusalén cuando oraban, porque decían, ya no es la ciudad santa, es la ciudad manchada con corrupción. De momento, ¿qué hace la gente? Pierde la fe en la estructura, pierde el contacto con Dios, se aleja de las raíces reales y tiene que venir alguien. Entonces Cristo viene como un nuevo reformador a traer un mensaje de esperanza a un pueblo desesperanzado, a un pueblo alejado, a un pueblo que no quiere que le hablen de religión. Y él le dice, ustedes son bienaventurados. No, nosotros estamos sufridos. Eres bienaventurado. No, yo no tengo consuelo. Eres bienaventurado. Y eso lo que hace es ir formando la nueva mentalidad de lo que para Jesús es el verdadero reino de los cielos. Ya yo no tengo que ser un practicante para ser miembro del reino de los cielos. Ya yo no tengo que ser una persona que cumpla con unos rituales. Me acaban de decir que si yo estoy sufriendo, hay un Dios que me va a recoger. Que si yo estoy en una sed y hambre de justicia, hay un Dios que está por mí. Que si yo con todo eso he tenido misericordia, hay un Dios que va a tener misericordia de mi vida. Que si yo he sido perseguido, hay un Dios que me está diciendo que me sienta bienaventurado porque a otros que estaban conectados le pasó y ellos también fueron parte del reino de los cielos. ¿Cómo usted cree que se va a sentir toda esta gente con ese discurso? Esperanzados. Y ya se sienten parte del reino. Y ahora viene la segunda parte del sermón de la montaña. Si eres parte del reino de los cielos, ahora te voy a decir cómo vas a vivir. Y ahí viene entonces: ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona al que te ofende, bendice al que te maldice, al que te dé en una mejilla ponle la otra. Duro, el quiz es duro, esa reválida es fuerte. Al que te pida caminar 1 milla, corre con él la milla extra. Eso era para la gente que trabajaban para un amo, o porque un romano pasaba, un señor romano pasaba y lo veía usted, que era de Galilea, y le decía: mira, ¿qué tú estás haciendo? No, nada, ven, acompáñame, carga eso hasta casa. Y te pedí esa milla, y Cristo dice: le diste esa milla, si te pide la próxima, dásela también.
El que te pide el vestido también dará la capa. Y usted dice, bueno, Magdiel, la verdad que el examencito está duro. No lo mire en el elemento literal. Vamos a mirar la raíz. Nadie, y en esto usted va a estar de acuerdo conmigo, nadie que vea el cristianismo como una religión sin ver el evangelio como un proceso de transformación es capaz de cumplir con eso. Porque Cristo está invitando a la gente a un reino de los cielos donde todo el mundo tiene una experiencia y va a ser transformado en el corazón para poder cumplir con lo que Dios nos pide. Y si la gente cuando lee esto dice, eso es injusto, esto no debe ser, lo está mirando con la mente y no con el corazón. Si cumples con el Señor, Él te va a dar la fuerza para que puedas llevar a cabo lo que Él te está pidiendo. ¿Cuál es la finalidad que persigue el mensaje de la montaña? Testificar que hay gente diferente, que hay gente que puede dar el vestido y la capa, que hay gente que puede correr la milla extra, que hay gente que no se va a agitar, que va a amar al prójimo, que los va a bendecir, que va a orar por ellos, que no va a estar todo el tiempo reaccionando, sino que tiene la capacidad de actuar y tomar el control de su vida. Es decir, yo no tengo por qué hacer las cosas que otra gente me diga que yo haga. Si yo soy del Señor, yo voy a hacer lo que el Señor me diga que yo debo hacer. ¿Y por qué un monte? En el mundo judío, porque hay que entender muchas cosas del cristianismo entendiendo el judaísmo. Las montañas son experiencias de peregrinación espiritual. Se sube para encontrarse con Dios. Se sube para que hayan confrontaciones divinas. Se sube para que Dios se revele. Por eso, aunque usted viva en el norte y usted es judío, usted decía, voy a subir a Jerusalén, que está en el sur. Primero porque está en montañas, pero segundo porque es una peregrinación espiritual y todas las peregrinaciones van hacia arriba. Así que Jesús ha traído a todo un pueblo a encontrarse con una revelación para que vean a Dios de una forma distinta a la que la religión se la estaba presentando. Y yo creo que si tomo el mensaje de la montaña como punto de partida para lo que en algún momento vamos a vivir nosotros con Jesús, la esencia profética de este lugar es que el verdadero evangelio nació aquí, en el Sermón de la Montaña. Y el evangelio que nació aquí es el que hoy, en el 2022, ha permitido que todas esas guaguas que usted ve de diferentes países del mundo vengan aquí en una sola fe a buscar algo que donde ellos están no se encuentra, y que un texto bíblico compuesto por miles de fragmentos le ha dicho y le ha provisto que esta es la zona, que este es el lugar, que aquí estuvo Cristo, que este es el lugar del mensaje, que aquí se transformaron las vidas, que aquí la gente recibió palabra y pan de vida, que aquí la gente fue impactada por su poder, que aquí Cristo hizo la diferencia. Entonces hemos venido aquí y Jesucristo está aquí. Y nosotros nos vamos a llevar ese mensaje con la capacidad de transformar a otras vidas. Usted dice, ¿por qué no lo hizo en Nazaret? Si en Nazaret había montañas. ¿Qué dice el texto de Nazaret? No le creyeron. Y dice que decidió irse por la poca fe que halló. ¿Y qué dice además? Y ocurrieron pocos milagros. Así que hay una asociación con poca fe y pocos milagros. Pero vino a Capernaum y aquí hubo milagros de todas clases y todos colores, porque aquí había hambre.
Quiere decir que hay una asociación exquisita entre el que tiene hambre y el que está buscando al Señor. Recibe bendición del cielo. Así que nos vamos a ir de aquí, porque ya hemos satisfecho el hambre espiritual. Y ahora vamos a comer. Ven rapidito. Y en el nombre del Señor vamos a la encomienda de proclamar esta palabra en y fuera de nuestros renglones y decirle al mundo: nosotros queremos hacer de la experiencia del Evangelio un monte de las bienaventuranzas. Amén. Donde Dios se revele y traiga el verdadero reino de los cielos. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén.